semanas, no más o menos, hablamos de lo que era la gracia. Parece que mucha gente se lo olvidó. A ver, ¿quién se acuerda de algo que hayamos hablado ese día? Hablamos del término en griego de gracia, ¿cuál era? Era favor inmerecido, pero la palabra en griego era charis. Y gracia significa favor inmerecido. Y me acuerdo que hablamos bastante de eso, pero hoy quiero hablar de cómo yo aplico esa palabra tan poderosa, gracia, a mi vida. Si yo le preguntara a usted, ¿para qué le sirve la gracia? ¿Qué usted me diría a mí? La Biblia habla de la gracia de Dios. ¿Para qué me sirve a mí la gracia? O sea, ¿cómo aplico yo la gracia a mi vida? Para salvación, ¿verdad? Pero vaya conmigo a Juan capítulo 1, si nos ponemos de pie en reverencia a la palabra, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos a leer el versículo 16, 17 y 18. No, perdón, 16 y 17. Juan capítulo 1, versículo 16 y 17. So, dijimos que la palabra gracia significa favor inmerecido. Juan capítulo 1, versículo 16 y 17 dice: ciertamente de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pudiéramos decir aquí favor sobre favor. Dice: la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pueden sentarse. La Biblia dice, o el apóstol Juan aquí nos detalla de que la ley vino por medio de Moisés. O sea, a través de Moisés fue que Dios nos dio la ley. Y todos conocemos la ley, ¿verdad? La ley es que no robarás, no matarás, no jurarás en vano. Conocemos los 10 mandamientos, aunque la ley eran más de 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que nosotros conocemos, está resumida toda la ley, pero son más de 600 mandamientos. Aquí el apóstol Juan está hablando y nos dice que la ley fue dada, Dios nos la dio a través de Moisés, pero que la gracia vino con Jesucristo. ¿Cuál es el peligro de yo puedo entender bien la gracia, porque yo veo que hay mucha gente que entiende lo que es la gracia de Dios? Pero una cosa es saber lo que es la gracia de Dios y otra cosa es saber aplicar lo que es la gracia de Dios. Y el problema de nosotros es que si nosotros no aprendemos a aplicar la gracia de Dios primero a nuestras vidas y después a la vida de los demás, vamos a vivir condenando a la gente. Y este es un gran peligro, porque dice la Biblia que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. A través de la ley, póngase a pensar, si yo aplico la ley a mi vida, ¿cuál sería el resultado? Muerte. Si usted aplica la ley a su vida, ¿cuál sería el resultado? No salvación. Entonces, ¿por qué yo voy a aplicar la ley a los demás y no voy a aplicar la gracia? Yo quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 8. Porque hay un ejemplo tremendo de lo que es la gracia. Juan capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 2 al 11. Yo quiero que hoy, en esta tarde,
nosotros aprendamos a aplicar la gracia de Dios primero en nosotros y después en otras personas. El versículo 2 dice: por la mañana volvió al templo. Estoy en Juan capítulo 8, versículo 2. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. ¿Cuántos vinieron a él? Todo el pueblo. Dice, todo el pueblo vino a él. Y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Fíjate lo que ellos están diciendo aquí. Ellos toman una mujer sorprendida en adulterio, la llevan donde Jesús y le dicen: Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y según la ley, esta mujer tiene que ser muerta a pedradas. Y mira lo que le responde Jesús. Me quedé en el versículo 5, porque ellos dicen: tú pues, ¿qué dices? Voy a volver a leer el 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? El versículo 6 dice: esto decía probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, fíjese usted aquí, Jesús está escribiendo, como que no les hizo mucho caso. Pero dice la Biblia, dice aquí el apóstol Juan, que ellos le siguieron insistiendo. Y como le siguieron insistiendo, mira lo que él hace, dice: y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El versículo 8 dice: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. El versículo 10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué historia tan poderosa. Aquí hay mucha tela de qué cortar aquí. ¿Por qué? Porque ellos toman a esta mujer, la traen donde Jesús, y ellos le dicen: si le aplicamos la ley a esta mujer merece morir a pedradas. Y vemos que en ningún momento Jesús les dice que no. Ellos estaban en lo correcto, aunque la intención de ellos no era la correcta, porque dice aquí el apóstol Juan que ellos lo estaban haciendo ¿para qué? Para aprobar a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos decían: ok, tú estás en contra, Jesús, de lo que Dios dice, porque según la ley que fue dada por Dios a través de Moisés, esta mujer merece morir. ¿Tú qué tienes que decirnos? Porque si tú dices que vienes de Dios, pues Dios dice que esta mujer tiene que morir a pedradas. Esa es la manera de yo tentarlo, como diciendo: si él dice que no, entonces ¿cómo queda la ley de Dios? ¿Cómo quedan lo que Dios demanda, las demandas de Dios? Por eso en ningún momento usted ve que Jesús les dice que no. Eso es lo que esa mujer merecía. Eso es lo que Dios había establecido que había que hacer con ese tipo de mujeres. Cada
pecado cometido tenía una consecuencia. La consecuencia de este era que Dios había mandado a que a mujeres así la apedrearan. Entonces por eso ellos le dicen a Jesús: ¿tú qué tienes que decirnos? Porque Dios dice que esta mujer tiene que morir a pedradas. Jesús en ningún momento les dice que no. Ciertamente, porque Jesús sabe que lo que están diciendo es correcto, aunque la intención con que ellos le estaban haciendo era la incorrecta. Si se le aplicaba la ley a esa mujer, ¿qué había que hacer? Apedrearla. Según la ley, era apedrearla. Si se le aplicaba la ley, eso es lo que había que tener que hacer. Pero Jesús les dice: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Entonces dice la Biblia que ellos, acusados por su conciencia, dice desde el más viejo. ¿Por qué el más viejo? Porque él debe tener más pecado, ¿no? Desde el más viejo comenzaron cada uno. Fíjense, cuando ellos le dicen a Jesús, porque dice la Biblia aquí que ellos, acusados por su conciencia, ¿qué hicieron? ¿Qué dice la Biblia que ellos hicieron? Voy a volver a leer. Dice: e inclinándose pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando de los más viejos. O sea, ellos entendieron y dijeron: mi conciencia me acusa. Tal vez yo no he cometido adulterio, pero he mentido. Tal vez yo no he cometido adulterio, pero he tomado lo que no es mío. Tal vez yo no he cometido adulterio, pero yo he hablado mal de mi hermano, o he hablado mal de alguien. Y la misma ley que dice que no debes cometer adulterio es la misma ley que dice que no debes robar, es la misma ley que dice que no debes de mentir. Ellos entendieron que ellos también habían transgredido, habían violado la ley de Dios. Y ellos, acusados por su conciencia, uno a uno se van, hasta que Jesús se queda solo con la mujer. Qué cuadro tan tremendo, porque dice la Biblia: acusados por su conciencia. Qué tremendo cuando tu conciencia te acusa. Al principio, ¿qué papel tomaron ellos? El papel de ¿qué? De verdugos. Ellos tomaron primero el papel de verdugos. Nosotros estamos dispuestos a hacer cumplir la ley de Dios. Nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Dios demanda que debemos de hacer con tal tipo de personas. Ellos llegan primero como verdugos, como acusadores, pero después terminan yéndose como acusados. Y aquellos que vinieron como acusadores se van como acusados, y la que trajeron como acusada ahí Jesús le dice a esta mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Y le dice: ¿ninguno te condenó? Fíjate, él dice: ¿dónde están los que te acusaban? Pero después le responde: ninguno te condenó. Acusar es una cosa, condenar es otra. Ellos la acusaron diciendo: esta mujer fue sorprendida en pecado, pero estaban dispuestos a cumplir la sentencia, que era ¿qué? Apedrearla. Entonces donde él le dice: no te condenaron porque no te apedrearon, pero dejaron de acusarte puesto que se fueron. Ellos no tenían por qué irse. Ellos se podían quedar ahí y simplemente no hacer nada. Pero ellos primero vienen como acusadores, después no ejecutan la sentencia contra ella, pero tampoco terminaron acusándola. Se dieron cuenta que lo que ellos habían hecho merecían tal vez lo mismo que esta mujer. Y Jesús les dice: yo que no te acusé. Por eso es que le dice: ni yo te condeno. Pero es que jamás la acusó. La acusaron fueron ellos. Y él les dice: ¿sabes qué? Yo soy el único que puedo arrojar
dejar esa piedra, porque yo no tengo nada de que arrepentirme, porque yo no he pecado jamás. Pero yo teniendo la autoridad de hacerlo, no lo voy a hacer. Le dice, yo tampoco te condeno. No te acusé, te acusaron ellos. Ellos te trajeron donde mí. Al final ellos terminan yéndose, no te condenaron. Yo tampoco lo voy a hacer. Y este es el peligro. Porque muchas veces acusamos y muchas veces condenamos. Nosotros conocemos muy bien las demandas de Dios. Muy bien. Pero ¿qué también conocemos la gracia para aplicarla? ¿Cuándo se aplica la gracia? Pregunto yo. ¿Cuándo yo debo aplicar la gracia? ¿Cuándo debo ejecutar la ley? ¿Cuándo aplico la gracia? Como cristiano, como líder, ¿cómo yo soy cuando ejecuto la ley? Cuando ejecuto la gracia. Porque la ley no nos da permiso para pecar. Porque al final Jesús le dice a esta mujer, vete. ¿Y qué le dice? No peques más. Yo lo que quiero que usted entienda, que jamás la gracia vino a quitar las demandas de Dios, la ley. Porque ¿qué es la ley? La ley es las demandas de Dios reveladas para el hombre. Porque Dios es santo, el hombre es pecador, pero Dios es santo. Lo que Dios hace a través de la ley es decirle al hombre, estas son las demandas que yo tengo para ti. ¿Qué hace Dios con la ley? Le muestra al hombre su incapacidad de poder llegar a Dios. Porque siendo que Dios es santo y que yo soy pecador, ¿cómo yo me puedo acercar a un Dios santo siendo yo pecador? Lo que hace la gracia, porque muchas veces creemos que lo que hace la gracia es que invalida la ley. No, la gracia jamás invalida la ley. Jamás. Dios no cambió su carácter de santo como Él es por causa del hombre. Todos nosotros hemos oído la historia de Noé. Conocemos la historia perfectamente de Noé. Si usted va conmigo a Génesis capítulo 6, vaya conmigo a Génesis capítulo 6. ¿Quién me puede leer el versículo 9, por favor? Si alguien me lo puede leer rapidito. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó muerto. Fíjate, dice que era un hombre justo, dice que era perfecto y dice que caminó con Dios. ¿Sí o no? Ustedes saben la historia, cuando vino el diluvio, Noé se salvó. Y no solamente él, se salvó él y su familia en el arca. Ahora, ¿por qué se salva Noé? Que era justo. Dice la Biblia que era justo, perfecto y caminaba con Dios. Alguno de nosotros en esta sala podemos decir, yo puedo llenar esos zapatos. Alguno de nosotros pudiera decir aquí en este recinto, yo lleno esos zapatos. Perfecto, justo y camino con Dios. No hay nadie aquí en esta iglesia que tenga ese zapato. ¿Ah? No hay, aquí no hay nadie justo, perfecto y que camine con Dios. Lo que hay es humildad. ¿Ah? Es humildad, dice. ¿Qué creen ustedes? ¿Merecía ese hombre que se salvarse? Sí. ¿Ah? Claro. ¿Qué creen ustedes? ¿Merecía ese hombre salvarse? Sí. Justo, perfecto y caminaba con Dios. Pero fíjate lo que es leer el versículo 9 y no leer el 5, 6, 7 y 8. El versículo 5 dice, el Señor vio que era mucho la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes
y pensamientos de su corazón era siempre los de hacer solo el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió mucho en su corazón. Y dijo el Señor: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, lo mismo que a las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Y en signo de exclamación dice: me pesa haberlos hecho. Aquí están las demandas de Dios, clarita. Él dice: el pensamiento del hombre es continuo hacia el mal. Y dice: voy a borrar de la faz de la tierra al hombre, y me pesa haberlos creado. ¡Wow! Ese es Dios el que está hablando ahí. ¿Tenía razón Dios de estar enojado? Sí. Dios estaba a punto de ejecutar sentencia. ¿Tenía Dios el derecho de hacerlo? Sí. Creó al hombre. No solamente creó al hombre, creó la tierra que el hombre por su causa estaba destruyendo. Entonces Dios estaba a punto de ejecutar sentencia. Pero mira qué tremendo lo que dice el versículo 8. ¿Quién me puede leer el 8? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué realmente salvó a Moisés? La gracia. La gracia. Dios dice: Él es perfecto, Él es justo, Él camina conmigo, pero es por la gracia. ¿Y a dónde me fui? Me fui a Génesis. Me fui al primer libro. Fíjate, te traje a Juan para llevarte a Génesis, porque al final siempre va a ser la gracia. No era por lo que él era por la gracia de Dios. Dice: y halló gracia ante los ojos de Dios. Porque todas esas características que habla ahí hablan de él, pero nunca de la familia. No dice que la esposa era así, no dice que los hijos eran así, no dice que las esposas de los hijos eran así. Y si tú continúas leyendo los siguientes capítulos, te vas a dar cuenta que no solamente se salvó Noé, se salvó Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. No se salvaron los nietos porque no tenían para ese entonces. Pero tú te das cuenta que la Biblia al final deja bien claro aquí. El escritor dice: Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa qué tan buen cristiano tú seas. Qué bueno que eres un buen cristiano. Qué bueno que tal vez no te atreviste a decirlo al público, pero por dentro a lo mejor dijiste: bueno, puede que yo llene esos zapatos. Pero al final de cuentas fue la gracia. Al final de cuentas el escritor dice: él puede salvarse del diluvio por la gracia de Dios. Si no es por la gracia, no hay manera. Y es lo que yo quiero que tú entiendas. Usted puede ser un buen cristiano, algunos son mejores que otros, pero lo mismo que te puede salvar a ti es lo mismo que va a terminar salvando a tu hermano, que es la gracia de Dios. Amén. Por eso la Biblia dice, y por eso Juan escribe: la gracia, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo. Porque al ser Jesús el único que pudo cumplir toda esa demanda. ¿Por qué? Porque Dios, el Dios que nos dio la ley, fue el Dios que dijo: si tú quieres acercarte a mí, es a través de esta ley que tú tienes que cumplir y tú vas a tener acceso a mí. Pero aquí nos damos cuenta que nadie pudo cumplir la ley. Dios se idea un plan maravilloso. Envía a su hijo en semejanza de hombre para que cumpla toda la ley. Y por eso es que ahora Dios establece
si no es a través de mi Hijo, tú no puedes llegar a mí. Si no es a través de Jesús, ¿quién puede acercarse a Dios? Porque el único que cumplió las demandas de Dios fue Jesús. Solo Jesús nos puede dar acceso al Padre. Porque Dios sigue siendo santo. Las demandas de Dios siguen estando ahí. Las demandas de Dios no han cambiado. El problema de nosotros es que podemos creer que las demandas de Dios, o que Dios baja sus estándares por ti. No. El carácter de Dios es que Dios es amor. Dios no tiene amor. ¿Sabía usted eso? Dios es amor. Nosotros tenemos amor, pero Dios es amor. Pero el mismo Dios que es amor es el mismo Dios que es justo. Y es el mismo Dios que es santo. Y la santidad de Dios no le permite a Dios ni siquiera tocar el pecado. Dice la Biblia, cuando alguien es tentado, no digas que es tentado por parte de Dios. Porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Dice, sino que cada uno de su propia concupiscencia, de su naturaleza, es seducido por el pecado. ¿Qué quiere decir con esto? Que el pecado es atractivo. Pero dice la Biblia, cuando uno es atraído por el pecado, tienes dos cosas que hacer. O le cierras la puerta o le das cabida. Y dice la Biblia, si le das cabida, al final el resultado va a ser separación de Dios, muerte. Dice, el pecado siendo concebido da a luz ¿qué? La muerte. Eso es lo que dice ahí. Pero Dios sigue siendo santo y el hombre sigue siendo pecador. Y aquí es donde al final de todo, solo la gracia de Dios nos puede ayudar a nosotros, no solamente a comenzar esta carrera, sino a comenzarla y poderla terminar. Amén. Lo que nosotros debemos entender, porque a veces nos confundimos creyendo que el amor de Dios me va a terminar a mí salvándome, que el amor de Dios al final, porque es como una madre. Una madre perdona, ¿por qué? Porque ama. El que perdona, ¿qué hace? Es porque ama. El que ama, perdona. Y el que perdona es porque ama. Pero es que Dios no es como el hombre. Dios es santo y Dios es justo. Siempre que es por la ley, Dios está dispuesto a ejecutar la ley. Porque Dios es justo. Pero la gracia de Dios era que por la ley, cuando nosotros fallamos, nosotros merecemos ¿qué? Castigo. Pero la gracia de Dios es Dios diciéndonos, hey, esto es lo que te mereces. Y más nos conviene a nosotros decir, sí, eso es lo que me merezco. Porque el problema es cuando yo creo que Dios tiene que bajar sus estándares por mí. Porque es que Dios me ama tanto que tiene que bajar sus estándares. No, Dios no baja sus estándares por nadie. Amén. Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo justo. Amén. Entonces, Dios no va a bajar sus estándares por mí. Yo voy a pecar porque Dios me ama tanto que Dios me va a perdonar. No es así que trabaja la gracia. La gracia trabaja de tal manera que Dios dice, esto es lo que tú te mereces. Y cuando Dios te confronta con tu pecado, lo mejor que tú puedes hacer es decir, es verdad. Lo que hace una persona arrepentida, por eso para que tú puedas ser perdonado, estoy hablando con los cristianos y con los no cristianos. Porque todos fallamos. Pero ¿qué espera Dios de nosotros? Dios espera de nosotros que no fallemos. ¿Sabía usted eso? Dice la Biblia, o dice el mismo apóstol Juan capítulo 1, porque ¿quién habla mejor del amor que Juan? ¿Quién en la Biblia habla mejor del amor que el apóstol Juan? Nadie. ¿Cuál libro habla mejor del amor de Dios sino su primera carta?
Pero la primera carta de Juan, en su primer capítulo, él establece y dice: Dios es luz, y los que caminan con Dios tienen que andar en luz, así como Dios es luz. Eso es lo que él establece en el capítulo 1. El apóstol que habla del amor, porque fue el apóstol Juan el que escribió: Dios es amor. So, si yo te preguntara a ti, ¿cuál es el tema principal de su primera carta? Obviamente que lo que resalta es el amor. Pero él no habla solo del amor, porque el amor de Dios es lo que hace que la gracia de Dios se manifieste. Dios nos ama tanto que Dios, a través de su gracia, nos permite a nosotros poder allegarnos a Él, porque nos ama. Pero no es que el amor invalida las demandas de Dios, no es que el amor invalida el carácter de Dios, es imposible. Porque el Dios que es amor es el Dios que es santo y es el Dios que es justo. Y Dios, como justo, Dios no le puede dar a una persona que ha pecado, como siendo Dios justo, si tú has fallado, Dios imagínate, te para el policía, te da el ticket y tienes que ir a la corte y lo tienes que pagar. ¿Sí o no? Ahora, ¿sería justo el policía si agarra el ticket, ¿verdad? Y te dice: no, está bien, no lo pague? ¿Qué estaría haciendo el policía ahí? Está transgrediendo la ley. Eso, no sé cómo tú lo llamas, pero yo le llamo sinvergüenzura. Corrupción se acepta, soborno. Pero si no lo hace por soborno, entonces está siendo justo el policía. Está siendo justo el juez cuando juzga, cuando te dicta sentencia. Una persona va a juicio, el jurado lo declara a la persona culpable. ¿Es injusto el juez cuando le dicta sentencia a esa persona? Cuando le declara 3, 4, 5 años de cárcel. ¿Qué está haciendo el juez ahí? Aplicando la justicia. ¿Y cómo viene la justicia? A través de la ley. Cuando yo digo Dios es justo porque Dios tiene que aplicar la ley. Y yo quiero que usted entienda eso. Dios tiene que aplicar la ley, porque entonces Dios no sería justo. Si Dios no aplica la ley, entonces Dios no sería justo. Cuando Dios aplica la ley, eso es lo que te viene, eso es lo que te toca. Por eso es que en ningún momento Jesús dice: no lo hagan. No, en ningún momento Jesús les dijo mentirosos, en ningún momento les dijo acusadores. Jesús sabía que lo que ellos estaban hablando era cierto. Por eso no les respondía al principio, pero como ellos insistieron, Jesús dijo: ok, ¿saben qué? Apliquen la ley, pero comience primero el que no ha cometido pecado. El que de ustedes esté sin pecado, le voy a permitir que aplique la ley ahora. Jesús está diciendo: vamos a aplicarle la ley a esta mujer, pero no son ustedes que se la pueden aplicar. Eso es lo que él está diciendo. Sí, vamos a aplicar la ley, pero ¿cómo se la van a aplicar a ustedes si ustedes están en la misma condición que ella? ¿Cómo yo le aplico la ley a mi hermano si yo también he fallado? Yo tengo que tener cuidado de no aplicar la ley, porque siempre es la gracia la que me acerca a Dios. La ley me hace ver mi pecado, mi condición. La gracia es la que me permite no invalidar la ley, porque la gracia jamás invalida la ley. La gracia es aquella que Dios te está diciendo: lo que tú mereces es esto, pero no es lo que yo te voy a dar. Eso es la gracia. La gracia es diciéndote Dios a ti: tú te mereces es perderte. Lo que tú mereces ni siquiera te puedes acercar a mí. Lo que tú mereces es esto. Según mis demandas, según lo que yo dije, tú mereces esto. Esto es lo que tú mereces, separación eterna. Esto es lo que tú mereces.
Pero imagínate tú, cuando yo no conocía esto, si a usted le hubiesen preguntado que usted iba al cielo, usted hubiera dicho, claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios habría que dejarte entrar a ti. ¿Acaso tú no has mentido? ¿Tú no has pecado? Usted me dirá, pastor, yo nunca he robado, pero usted nunca ha mentido. ¿Ah? Y usted me dirá, oh, pastor, pero ¿quién no ha mentido? Entonces nadie puede entrar al cielo. Porque dice la palabra de Dios que nada impuro puede entrar allá. La ley jamás, la gracia jamás invalida la ley. La gracia lo que hace es que Jesús, lo que tú no podías hacer, Él lo hizo por ti. Y por eso es que Jesús es el único que nos puede dar acceso a Dios, porque fue el único que cumplió la ley. Lo que yo quiero que tú entiendas, que Dios demanda arrepentimiento. ¿Qué hace el arrepentimiento? El arrepentimiento te hace reconocer a ti que tú pecaste. Dice el apóstol Juan en su primera carta, si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Y también dice en el capítulo 4, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque él peca desde el principio. Lo que Dios está diciendo aquí, lo que Dios nos quiere hacer ver aquí, es esto es lo que tú te mereces. Pero tú no quieres eso, ¿verdad que no? Entonces Dios te dice, ok, te tienes que arrepentir. Es ahí donde Dios entonces nos dice, no puedo alcanzar la gracia si no reconozco mi pecado. No puedo alcanzar el perdón de Dios si yo no me arrepiento. Lo que hace el arrepentimiento es que yo le digo a Dios, esto es lo que yo merezco, es verdad. Fallé, yo pequé, eso es lo que yo merezco. Yo lo reconozco, Señor. Entonces ahí donde la gracia a ti puede ser aplicada. Pero cuando tú tomas la postura que tú dices, yo estoy bien delante de Dios. Dios me conoce. Dios sabe quién soy yo. Cuando tú tomas esa postura, tú le estás diciendo a Dios, yo no peco. Yo no soy como este hermano. Yo no hago lo que él hace. Yo vengo los domingos. Yo ayuno. Yo oro. Este hermano ni la Biblia se sabe. Este hermano ni la Biblia lee. Cuando yo comienzo a medirle a la persona su nivel de espiritualidad o su nivel de cercanía a Dios, en vez de alejarlo a él a Dios, me comienzo a alejar yo. Me comienzo a alejar soy yo. Por eso es que Jesús hablaba bien claro de dos personas. El fariseo que llegó dándose golpe de pecho y decía, ten misericordia de mí que soy pecador. Bueno, ese era el publicano, pero el fariseo llegaba y decía, gracias Señor porque no soy como este publicano. Y entonces Jesús le pregunta a la audiencia, ¿quién de ustedes cree que alcanzó la gracia aquí? ¿El fariseo creyéndose mejor que el otro? ¿O el otro que reconoció que lo que merecía de parte de Dios, ¿qué era? Muerte. ¿Ah? Castigo. Entonces, no se puede aplicar la gracia cuando yo no reconozco mi pecado, mi condición, cuando yo no entiendo que lo que yo merezco es esto, porque es ahí donde Dios te aplica la gracia y dice, ok, perfecto, estamos bien. Tú entiendes que esto es lo que tú te mereces. Tú entiendes que esto fue lo que tú hiciste y que esto es lo que tú mereces, Marta. Tú entiendes eso. Y cuando tú dices, sí, Señor, yo entiendo que eso es lo que yo merezco, aplica la ley, Señor. Entonces Dios te dice, no te voy a aplicar la ley, te voy a aplicar la gracia. Esto es lo que tú te mereces, pero no te voy a dar eso. Eso se llama gracia. Favor inmerecido. Ayúdame aquí, Isabel. Yo quiero que usted entienda, la gracia
tú tienes que tener cuidado porque todas estas personas salieron acusados por su conciencia. Yo digo, ¿por qué no se quedaron? Y el por no haberse quedado, ellos no alcanzan la gracia de Dios. Pero la mujer en ningún momento se fue. Ella entendió, ella se quedó ahí diciendo, Sí. de verdad yo merezco ser apedreada. Esto es lo que yo merezco. Por eso ella no se va. Quedándose, ella le está diciendo a Jesús, ellos se fueron. Pero si tú quieres aplicar sentencia, el único verdugo que queda eres tú. Entonces Jesús le aplica la misericordia, la gracia. Y le dice, ninguno te acusó, ¿verdad? Ninguno te condenó. Y él dice, ninguno, Señor. Le dice, ok, yo te voy a aplicar la gracia. Yo tampoco te condeno. Pero qué hermoso, porque le dice, pero cuidado, la gracia no es permiso para pecar. Le dice, vete y no peques más, porque la gracia jamás es permiso para pecar. Yo quiero que usted entienda algo. No tome la posición de verdugo. Cuando alguien peca, dice el apóstol Pablo, si alguno es sorprendido en pecado, dice, ustedes, los que se creen espirituales, dice, restáurenle con espíritu de mansedumbre, entendiendo que tú puedes llegar a ser tan débil como él. Trátalo como te tratarías tú si fueses tú el que hubiese cometido la falta. Si alguien te debe dinero, es muy fácil decirle, págame. ¿Sí o no? Estás haciendo lo justo. Pero ¿cómo te gustaría a ti que te traten si fueras tú el que debiera? ¿Cómo yo puedo ser? Yo no estoy haciendo mal por darle a la persona algo que me debe, pero le pago yo a todo el que le debo. No puedo aplicar hacia allá si primero no aplico hacia acá. Yo lo que quiero que usted entienda, que tu relación con los demás demuestra cómo es tu relación con Dios. Porque a veces podemos creer que estamos tan bien con Dios. Ok, ¿cómo te la llevas tú con los demás? Porque el apóstol Juan dice, volviendo otra vez a esa carta, su primera carta, él dice, si usted dice que ama a Dios y usted no ama a su hermano, usted lo que es un mentiroso. ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano a quien ves? ¿Cómo yo demuestro el amor de Dios? Amando a los demás. ¿Cómo me relaciono yo con las personas? Es lo que a mí me dice cómo es mi relación con Dios. Yo siempre creí que tú sabes, mi relación con Dios era vertical, pero eso no es lo que dice la palabra. Mi relación con Dios la demuestro yo horizontal. Como yo trato a mi hermano, es como ahí yo puedo demostrar cómo es mi relación con Dios. Si yo puedo tener amor con ella, es porque eso es lo que yo he recibido. Si yo puedo tener gracia con ella, es porque es lo que yo he recibido de parte de Dios. Si yo he recibido gracia de Dios, ¿qué yo debo dar a los demás? ¿Ah? Gracias. Si yo he recibido el amor de Dios, ¿qué estoy supuesto yo demostrarle a los demás? Y por eso el apóstol Jacobo o Santiago en la carta nos dice, en su carta, él dice, la religión pura es esta. Por eso él habla de la fe sin obra es muerta. Yo demuestro el amor que yo le tengo a Dios cuando yo demuestro el amor hacia mi hermano. Yo quiero que allá donde usted cierre sus ojos, por favor. Incline su rostro. Yo quiero que usted piense todas las veces que usted ha aplicado la ley. Yo quiero que usted piense en este momento en todas las veces
que usted ha señalado a una persona. De todas las veces que usted pudo haber aplicado la ley y la ley fácilmente era aplicable. Pero ¿quién eres tú para hacerlo? No es que no se debe aplicar la ley, es que tú no eres la persona correcta para hacerlo. Es Dios, no eres tú. No eres tú, deja que sea Dios. No tomemos el lugar de Dios. No tomemos el lugar de Dios. Por eso David decía, contra ti he pecado. Porque cuando uno peca es contra Dios. Primero contra Dios. Todas las veces, piensa en todas las veces que tú has aplicado la ley hacia tu hermano. Que esto ha sido tan fácil en acusar, en juzgar. No, es que fulano me hizo otra cosa. No, pero es que fulano se atrevió a hacer esto. Pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? El único trabajo de nosotros es hacer ver a una persona si está mal en algo. Dios quiere que le hagas ver su error, pero una vez que la persona reconoce su error, te toca aplicar la misericordia, te toca aplicar la gracia. Porque cuando Dios juzga, cuando Dios condena, es simple y llanamente para que la persona, o cuando Dios disciplina, por así me parece que suena mejor ese término. Cuando Dios disciplina a alguien es para que la persona reconozca su error. Porque hasta que la persona no reconozca su error, ni se arrepiente, y como no se arrepiente lo puede seguir haciendo. Solo lo que Dios quiere es que Dios quiere que la persona reconozca su error para él poder perdonarlo. Porque si la persona no se arrepiente de lo que ha hecho, lo va a seguir haciendo y Dios no puede perdonarlo. Dios aplica el perdón es cuando haya arrepentimiento. Solo quiero que usted piense en un momento todas las veces que usted ha sido fácil para juzgar. Qué fácil es tomar la posición y decir, ¿por qué a mí? ¿Cómo a esta persona se le ocurre haberme hecho eso? ¿Y acaso tú nunca lo has hecho? Aprendamos a aplicar la gracia de Dios. Que tú no salgas en esta tarde como salieron estos hombres, que no se atrevieron a condenarla. Y qué bueno porque no la condenaron. Pero qué absurdo porque se fueron acusados por su conciencia. Cuando el que podía perdonarlos estaba ahí. ¿Por qué yo voy a dejar que mi conciencia me acuse? ¿De qué me tengo que arrepentir? Pues hágalo. No deje que su conciencia lo acuse. Tu conciencia te acusa cuando tú no te has arrepentido de algo. Pero si hay algo de lo cual tú te hayas arrepentido, no permita que tu conciencia te acuse, porque Dios te perdona. Lo único que Dios necesita para perdonarle algo a alguien es que se arrepiente. Y si tú has demostrado verdadero arrepentimiento, el perdón de Dios te alcanza. Es todo lo que tienes que hacer. ¿Cómo yo alcanzo el perdón de Dios, pastor? Yo alcanzo el perdón de Dios cuando yo me arrepiento. Yo quiero a todo el mundo aquí con los ojos cerrados. Si hay alguien aquí que reconoce que ha pecado contra Dios, si hay alguien aquí que reconoce que es pecador y que necesita el perdón de Dios, yo te invito en esta tarde a que tú le entregues tu corazón a Jesús. Él está presto para perdonarte. Si alguien aquí se ha alejado de Dios por cualquier motivo, razón o circunstancia, yo quiero decirte que hoy es el día. Yo quiero decirte que la gracia de Dios está a punto de revelarse a tu vida. No es lo mismo conocer la gracia que recibir la gracia. Dios quiere que no solamente conozcas la gracia de Dios, Dios quiere que tú apliques la gracia de Dios a tu vida y que tú recibas su gracia. Si hay alguien aquí que reconoce que es pecador y que necesita de Dios, que solo Dios te puede perdonar los pecados, y que tu pecado